¿Te ha pasado que quieres cocinar algo delicioso y aunque tienes todos los ingredientes de la receta, el resultado es algo incomible y pueden decirte, no está tan mal"? Pero si los comensales son honestos y te explican por qué no les gustó tu platillo, podrías aprender algo valioso y hacer un mejor trabajo la próxima vez que los invites a cenar. O por el contrario, hacerte el ofendido y decir que nadie aprecia tu sazón, pero que si supieran algo de cocina, te habrían aplaudido. Y en el cine ocurre lo mismo, porque cuando salimos de la sala diciendo, no estuvo tan mal, lo más probable es que nos hayamos comido una basofia, pero intentemos encontrarle el lado positivo y terminemos por soportar el mal sabor de boca. Y como en la cocina, en el cine solo recordamos los buenos y los malos resultados. Los que no están tan mal se nos olvidan con unas mentas. Y eso me sucedió con Párvulos, Hijos del Apocalipsis, una película mexicana que tiene buenos ingredientes, pero su ejecución es como la de mis hotcakes, que a nadie le gustan. Y eso que no soy tan exigente, digo, fui a ver María me muero. En el cine no existen las malas ideas, pero sí la mala ejecución. Párvulos, Hijos del Apocalipsis, aunque es prometedora, termina por hacerte desear no haberte sentado a la mesa. Lo más importante es que se trata de un platillo original, porque se aparta del camino fácil de las comedias románticas mexicanas y nos ofrece una idea audaz. Los ingredientes son una historia del fin del mundo que tiene zombies, sangre, aventura, lucha por la supervivencia, asesinos, fanatismo y familia. Miren el póster, un zombie encadenado queriendo alcanzar una víctima con fondo oscuro y letras rojo sangre en disposición vertical. Esta película promete terror y del bueno. El póster me atrapó de tal forma que estuve cazando horarios por 3 semanas para ver la película, porque tiene una distribución muy limitada, pero por fin se me hizo verla en Cinemex después del trabajo y en la última función de un lunes. México tiene una importante tradición en el cine de terror, con obras imperdibles como Hasta el viento tiene miedo, Veneno para las hadas, Más negro que la noche y El libro de piedra de Carlos Enrique Taboada. Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky, Cronos del dios del cine Guillermo del Toro, El vampiro de Fernando Méndez, Alucarda, la hija de las tinieblas de Juan López Moctezuma, Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda, Santo contra las mujeres vampiro de Alfonso Corona Blake y la infaltable en cualquier plática del tema y estrella de memes, Vacaciones del terror de René Cardona III. Por eso una historia apocalíptica de zombies ambientada en México sonaba como una buena idea. Y sigo pensando que es una buena idea, pero luego hay que llevarla a la pantalla. Además, esta película independiente tuvo el apoyo de Filma Jalisco, una iniciativa que impulsa la industria audiovisual en el estado. Como miembro de Filma Jalisco, me emocioné por ver uno de los proyectos que apoyan y de verdad esperaba que me gustara e incluso me descubrí haciendo un esfuerzo para que así fuera. Pero a la mitad del segundo acto, lo único que deseaba era que se terminara. Párvulos, Hijos del Apocalipsis es una historia de terror y supervivencia que gira en torno a 3 hermanos que viven en una casa en la punta de un cerro, atrapados entre los peligros del mundo exterior y los monstruos que viven en el sótano, después de que una vacuna fallida para combatir una pandemia convirtió a la mayor parte de la población del mundo en zombies. El subtexto es la pérdida de inocencia en un mundo salvaje y cruel en el que es indispensable mantenerse unidos y tomar decisiones dolorosas para permanecer con vida. Variety la considera brutal, grotesca y conmovedora, y Screen Daily aterradora y visualmente impactante. Y no sé si vi una versión descafeinada o el corte del director, sí, porque estrenaron las dos al mismo tiempo, o sea, no chinguen, y no vi nada de eso en la pantalla. Lo que sí vi fue una película que se esfuerza en mantener el gore fuera de cuadro, y cuenta una historia que bien podría llamarse Cómo entrenar a tu zombie. Es The Walking Dead a la mexicana.
Pero el primer problema no está en el argumento, sino en el guión, porque el paso de una etapa a la otra es difícil y las fallas en el proceso siempre son evidentes. Cuando escribes una película sobre la vida en el fin del mundo, es probable que caigas en convencionalismos. Debes establecer la dinámica de los personajes para sobrevivir sin supermercados, lo cual toma, si sabes llevar un buen ritmo, al menos un cuarto de hora. Para la página 30 ya debes haber establecido el conflicto principal y el llamado a la aventura del protagonista. De la 31 a la 70, el desarrollo de la aventura, los aliados, los enemigos y las pruebas que forjan el carácter de los personajes. Y de la 71 a la 90, más o menos, la resolución de la historia. El guión de Párvulos, Hijos del Apocalipsis, es de al menos 120 páginas. O sea, dura 118 minutos y no es capaz de mantener el interés de los espectadores hasta el final. El guión además resulta demasiado familiar, por lo que se vuelve genérico. Pero a diferencia de cualquier clásico de zombies, aquí no hay zombies, con excepción de los que están en el sótano y uno que otro que está muerto o encadenado. Y justamente unas semanas antes vi otra película de supervivencia en el fin del mundo, No te sueltes, del francés Alexander Aja, pero en vez de zombies tiene al mal. La historia gira en torno a tres personajes, una madre y sus dos hijos, quienes deben salir a cazar animales para comer, y para mantenerse a salvo deben ir agarrados de unos mecates larguísimos que los protegen del mal. La madre es rígida y autoritaria porque sabe que un descuido puede ser fatal y hará cualquier cosa para mantener a su familia a salvo. Uno de los niños confía a ojos cerrados en su madre y el otro comienza a cuestionar sus ideas y su autoridad y se convierte en el agente del caos. En la mexicana, la historia gira en torno a Chava, Oliver y Benja, quienes viven en la rutina de salir a cazar animales para comer y alimentar a los zombies que tienen en el sótano y ver la misma película y escuchar el mismo disco todos los días a la espera de que sus padres vuelvan a casa. Los chicos comen lo que pueden y los zombies comen perro. Chava es el hermano mayor, rígido y autoritario, que sabe que un descuido puede ser fatal y bla 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 bla. Oliver es el hermano de en medio, que ya entiende cómo funciona el mundo y qué debe hacer para sobrevivir, y confía a ojos cerrados en su hermano mayor. Y Benja, el más pequeño, comienza a cuestionar las ideas y la autoridad de Chava y se convierte en el agente del caos. Y tenemos a Valeria, quien aparece a la mitad del segundo acto, y a los trompetas, los antagonistas principales, a quienes conocemos en el tercer acto. ¿Cuál es la propuesta de valor de esta película entonces? Y aquí es donde los cineastas tienen que tomar riesgos, pero parece que Isaac Svan no supo ejecutar o de plano le dio frío, porque en su propuesta visual la violencia y el gore están siempre fuera de cuadro y debes imaginarte lo que ocurre basado en los gestos de los actores, pero el director decide darnos una escena de zombie apocalipsis más inútil que pedales en una silla de ruedas. Y cuando llega la hora de que Chava pierda su virginidad con Valeria, opta por un semidesnudo en el que Dios nos libre que se vea un pezón y baja la cámara mientras se escuchan jadeos. Algo de muy buen gusto, pues. ¿Y qué pasó con la promesa de una cinta visualmente impactante? Porque los colores están más deslavados que en película de Zack Snyder y no hay sangre, sino un líquido negro que distrae más de lo que impacta. Con el guión listo, es hora de pasar a la ardua y difícil labor de filmarlo. En esta parte disfruté del trabajo del departamento de dirección de arte, porque la casa, su decoración y la utilería están muy chingonas. Lo mismo que la fotografía, porque apuesta por planos abiertos que nos muestran el mundo y la acción con perspectivas interesantes. Y el guión tiene muy buenos pasajes, como la historia del retrato familiar, la inventiva para solucionar problemas como la falta de electricidad y de actividades de ocio, y el paralelismo de esta historia con el cuento de Hansel y Gretel. Pero también tiene cuestiones básicas inexplicables, como por qué los niños no comen perro también en lugar de matarse de hambre, y por qué Chava deja las llaves del sótano en la cocina justo en la escena en que Valeria tiene que agarrarlas para que la trama avance.
Además, los diálogos son inverosímiles y acartonados, y algunos son tan malos que te hacen preguntarte si alguien se tomó la molestia de revisar el libreto. Los personajes de esta película hablan como nadie nunca, y eso le resta naturalidad al relato. Y si te preguntas por qué Chava y Oliver son tan reiterativos con Benja con el cuento de que están esperando a que sus papás regresen, es porque no has visto muchas películas del género. La revelación de que son los zombies del sótano es tan obvia que no te hace levantar ni una ceja. La historia del entrenamiento de los zombies como si fueran perros tiene cierto encanto, pero resulta inútil, porque en lugar de enseñarles a que busquen su propia comida y a que cuiden la casa, los chicos deciden mantenerlos encerrados y cazar humanos para darles de comer. La lección que Chava supuestamente había aprendido sobre nunca bajar la guardia se le olvida a la hora buena, cuando tiene que enfrentar a los trompetas porque el guión demanda que todo se vaya al carajo. Y por eso el tercer acto es totalmente predecible, insatisfactorio y se siente más largo que la cuaresma. Llega un momento en el que dices ya por favor que suelten a los zombies y que acaben con esto de una vez, ya quiero irme a mi casa. Y queda claro que los actores le echan ganas, pero les falta el centavo para el peso. Basta con decirles que los zombies tiran mordidas al aire todo el tiempo, lo cual es cualquier cosa menos realista. Lo mismo que el nerviosismo de Chava en la escena con Valeria. Y la culpa no es de los actores, sino del director. O sea, ni siquiera el genial Noé Hernández encuentra el tono correcto en sus escenas. Párvulos, Hijos del Apocalipsis es una buena receta mal ejecutada, porque promete mucho y cumple poco. ¿Es una buena película? No. Pero por lo menos está hecha con cariño, como mis hotcakes y los guiones de mis videos. ¿Es horrible? Pues tampoco. O sea, no está tan mal. Y estas son las lecciones que nos deja Párvulos, Hijos del Apocalipsis. Si en algún momento el guión de tu película comienza a parecerte extrañamente familiar, probablemente es porque estás reescribiendo algo que ya viste. El trabajo de un director no consiste solo en una bonita puesta en cámara, también hay que orientar a los actores. El cine gore es explícito. Si usas la cámara para ocultar cosas, no estás haciendo cine gore, sino una película de terror para adolescentes. Antes de comenzar a filmar, hay que darle una buena revisada al guión. Filma Jalisco tiene script doctors en su directorio. Búsquenlos. Estrenar dos versiones de tu película al mismo tiempo es una mala idea. Yo no sé cuál vi y supongo que la de clasificación C por aquello de la escena de coito entre zombies, pero es imposible precisarlo sin ver la otra para compararlo. Si andas por la vida preguntándote si los zombies tienen sexo, esta película tiene la respuesta para ti. El corte del director es una versión que se lanza después de haber construido una base de fans de tu película que quiere ver más. Hacerlo de forma simultánea no es un hecho histórico, sino un movimiento pretencioso que solo deja claro que no estás seguro de quién es tu audiencia. Como Rápido y Furioso, esta película se trata de la familia. Entre un mar de producciones mediocres con gente sin compromiso que solo piensa en cobrar, la respuesta está en el cine independiente, porque aunque es el camino difícil, ofrece mayor libertad creativa. El error está en no aprovecharla. Si ya conseguiste apoyo del gobierno y tienes de tu lado gente que cree en tu película independiente de terror, no te quedes a la mitad y toma riesgos de verdad. Sin miedo al éxito, papi. Yo soy Checo. Hasta la próxima.